Mi nuera pasó años llamándome mamá, hasta el día en que llegué a casa y encontré un camión de mudanza llevándose todo lo que había construido en décadas. Ella no contaba con que yo volvería tan pronto. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Su nombre era Valeria, y durante 14 años la llamé hija. Cuando Alejandro la trajo a casa por primera vez, ella tenía 28 años, el cabello oscuro hasta los hombros y una sonrisa que parecía ensayada incluso cuando intentaba ser espontánea. No le dije esto a nadie en ese entonces. Una madre aprende a guardarse ciertas impresiones en el pecho, especialmente cuando tu hijo mira a la mujer a su lado con esa luz en los ojos que tú reconoces, porque fuiste tú quien puso esa luz en sus ojos cuando aún era pequeño. No apagas esa luz. Aprendes a convivir con la sombra que a veces proyecta sin que nadie se dé cuenta. Me llamo Teresa Aguilar. Tengo 67 años. Trabajé por más de 30 años como contadora y hoy doy algunas consultorías ocasionales por elección propia, no por necesidad. Vivo hace más de 3 décadas en la misma casa en el barrio de San Antonio, en San Miguel de Allende, Guanajuato, una ciudad que huele a tierra mojada después de la lluvia y donde los vecinos todavía se saben el nombre los unos de los otros. Mi casa es de esquina. Tiene un jardín al frente con un rosal que yo misma planté el primer año que me mudé, y un portal en la parte trasera que mi esposo Manuel construyó con sus propias manos un fin de semana de marzo, años antes de enfermarse. Ese portal no es solo un pedazo de madera y tejas. Es el lugar donde tomé café mientras él dormía en sus últimos meses de vida. Es donde aprendí a estar sola, sin dejar que la soledad me consumiera. Esta casa no es un inmueble. Es mi historia entera en ladrillos y memoria. Alejandro creció siendo un buen muchacho. No digo esto con la ceguera romántica que algunas madres tienen por sus hijos. Lo digo porque es una verdad comprobable. Trabajador desde joven, respetuoso con las personas mayores, del tipo que llama a su madre todos los domingos, sin que se lo tengan que recordar, y que aparece en tu cumpleaños con un pastel comprado en la pastelería de siempre, porque sabe que prefiero ese a cualquier otro. Cuando montó su propia empresa de transporte de carga, fui la primera persona a la que llamó para contarle, todavía con la voz temblorosa de quien acaba de firmar un contrato que parecía demasiado grande para caber en la realidad. Me sentí orgullosa. También sentí miedo por él, como toda madre cuando su hijo da un paso grande, pero el orgullo habló más fuerte aquel día. Cuando se casó con Valeria, 4 años después, hice lo que hacen las madres. Abrí mi casa, abrí mi mesa, abrí mi corazón. Ella empezó a aparecer en las comidas de los domingos, en los cumpleaños, en las fiestas de fin de año. Le enseñé la receta de pollo en mole que estaba en el recetario de mi mamá. Le di la vajilla de porcelana que había guardado por años porque no quería usarla, y que decidí que era hora de que circulara entre gente viva en lugar de envejecer en una caja en el armario. Pero había cosas que yo notaba y me guardaba en silencio. La forma en que a veces miraba la casa como quien está calculando un valor. La pregunta casual sobre cuánto había pagado por el inmueble cuando lo compré, décadas atrás. El comentario de que una casa de este tamaño era mucho trabajo para que la cuidara una sola persona, dicho en un tono que pretendía ser amable, pero que sonaba a argumento. La sugerencia repetida, en diferentes versiones a lo largo de los años, de que podría considerar mudarme a un departamento más pequeño, más moderno, más fácil de mantener, liberando capital que podría ayudar a la familia a crecer. Yo escuchaba, respondía con educación y cambiaba de tema. Años trabajando con números me enseñaron una cosa que vale mucho más allá de la contabilidad. Cuando alguien hace preguntas sobre patrimonio sin tener una razón obvia para hacerlas, es porque ya se está construyendo un plan en algún lugar. La pregunta nunca es inocente. La pregunta es el inicio de la auditoría. Alejandro, durante todo esto, se quedaba callado. No estaba abiertamente de acuerdo con Valeria, pero tampoco la contradecía. Se quedaba mirando su plato, o el celular o la ventana, con esa expresión de quien eligió la comodidad del silencio, en lugar de la incomodidad de tomar partido.
Ese silencio fue la primera cosa que me lastimó de verdad, incluso antes de que yo entendiera la magnitud del problema. Porque una cosa es la nuera que nunca conociste bien actuando de mala fe. Otra cosa completamente distinta es el hijo que criaste eligiendo no intervenir. Las señales de que la empresa estaba en dificultades llegaron despacio, mezcladas con otros asuntos, diluidas en conversaciones más grandes de una manera que parecía casual, pero que ahora entiendo como calculada. Alejandro canceló un par de cenas de domingo seguidas, alegando trabajo. Cuando aparecía estaba más tenso, más distraído, con esa expresión de quien carga con una cuenta que aún no cuadra. Valeria mencionó una vez, mientras me ayudaba a guardar los platos después de la comida, que la nómina se había retrasado ese mes. Dijo que era temporal, añadió rápido, casi corrigiéndose antes de terminar la oración. Cierta tarde, por casualidad, escuché a Alejandro afuera de la casa en la banqueta, hablando por teléfono con una voz baja y tensa, que no combinaba con el tono que usaba en las conversaciones normales. Yo estaba en el portal y él no me había visto. Escuché lo suficiente para entender que estaba lidiando con un acreedor impaciente. Cuando colgó y me vio, cambió de tema inmediatamente, con esa habilidad de quien ha practicado la transición. No insistí. Los padres aprenden que presionar demasiado cierra puertas. Pero guardo todo. Siempre lo he guardado. Fue un viernes de octubre cuando las cosas empezaron a moverse de verdad. Alejandro me invitó a una cena en su casa. Dijo que quería celebrar un nuevo contrato que la empresa había cerrado. Fui de buen humor. Llevé un vino que guardaba hace meses para una ocasión especial y pasé la primera parte de la noche escuchando sobre nuevas rutas, bodegas ampliadas y planes de expansión que sonaban demasiado grandes para una empresa de su tamaño. Valeria sirvió la cena con esa eficiencia suya de ama de casa, a la que le gusta que todo se vea impecable por fuera, y fue guiando la plática con preguntas que parecían curiosidad casual, pero que yo reconocí como un interrogatorio. ¿Cómo iba el juicio sucesorio de Manuel? ¿La casa ya estaba completamente pagada? ¿Había actualizado las escrituras recientemente? ¿Había algún trámite pendiente en la notaría? Respondí con monosílabos y cambié de tema siempre que pude. Pero algo se fue depositando en el fondo de mi estómago a lo largo de esa noche. Una sensación que no tenía un nombre claro, pero que el cuerpo reconoce como una advertencia. Sentí eso por primera vez cuando Manuel se enfermó, y el médico aún no había dado el diagnóstico definitivo. El cuerpo lo sabe antes que la mente. Siempre lo sabe. En el camino de regreso a casa, fui repasando la noche en mi cabeza. Las preguntas de Valeria. La forma en que Alejandro había desviado la mirada cada vez que ella preguntaba sobre el inmueble. El tono ligeramente más urgente que ella había usado cuando preguntó sobre el testamento. Cuando llegué, en lugar de ir directo a la cama como de costumbre, fui al despacho. Abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa, las escrituras, el título de propiedad, los papeles del juicio de Manuel, y me quedé mirándolos por unos minutos bajo la luz amarilla de la lámpara. Entonces llamé a mi abogado, el licenciado Arturo Vargas, y le dejé un mensaje en su celular pidiéndole que me devolviera la llamada el lunes a primera hora. No sabía exactamente qué estaba intentando proteger todavía, pero sabía, con la certeza de quien ha pasado décadas identificando problemas antes de que aparezcan en el balance general, que algo necesitaba ser protegido. El lunes llegó con una llamada que no era de Arturo, era Alejandro. Llamó muy temprano, antes de las 8, lo cual ya era inusual. Su voz tenía esa compresión específica de quien está hablando bajo para no ser escuchado por alguien que está en la misma habitación. Conozco ese tono desde que tenía 12 años y escondía una calificación reprobatoria dentro del cuaderno de dibujo. Me preguntó si tenía algún compromiso esa tarde. Le dije que sí, que iba al despacho de Arturo. Hubo una pausa de unos segundos antes de que me dijera que era solo curiosidad, que todo estaba bien, y terminó la llamada con una prisa que no encajaba con el tono casual que estaba intentando mantener. Arturo me había devuelto la llamada incluso más temprano, antes de que yo pudiera marcarle de nuevo, lo que significaba que él también había notado algo que yo aún no sabía. Fui a su despacho, con el folder de documentos bajo el brazo. Me senté en la silla de siempre, esa de cuero un poco gastado que está frente al escritorio lleno de expedientes apilados, y le conté
todo lo que había notado en los últimos meses. Las preguntas de Valeria, el silencio de Alejandro, la tensión creciente en las pláticas sobre la empresa, la sensación que me había acompañado en el regreso de la cena. Arturo me escuchó hasta el final sin interrumpirme ni una sola vez. Luego se quedó en silencio por un momento, mirando al techo con esa expresión de quien está organizando la información antes de hablar. Cuando habló, usó ese tono que asocio con noticias que deben decirse con cuidado, no porque la persona sea frágil, sino porque el asunto merece seriedad. Teresa, hiciste bien en venir. Tengo algo de información que necesitamos discutir. Lo que me contó en esa oficina reorganizó completamente todo lo que yo creía saber sobre la situación de mi hijo. La empresa de Alejandro estaba mucho peor que cualquier cosa que él hubiera insinuado en las pláticas que habíamos tenido. No era una crisis de crecimiento, no era un ajuste temporal de flujo de efectivo. Era una deuda real y acumulada a lo largo de casi 2 años, resultado de una expansión demasiado rápida, financiada con dinero prestado, de contratos de transporte que fueron cancelados cuando las empresas contratantes pasaron por reestructuraciones y de garantías personales que Alejandro había firmado, sin mencionarlo a nadie en la familia. El total sumaba más de 3 millones de pesos entre préstamos bancarios y deudas con proveedores. Y en al menos 2 de esos contratos de crédito, la dirección de mi casa había sido usada como referencia patrimonial del deudor, no como garantía formal registrada ante notario, sino como una señal para el acreedor de que existía un bien inmueble de valor que podría movilizarse en caso de que el deudor necesitara una salida. Me quedé mirando a Arturo sin poder hablar por unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que fueron. Después le pregunté cómo había descubierto eso. Me dijo que un colega de otro despacho le había mencionado en una plática informal que lo habían consultado sobre una operación que involucraba la transferencia de titularidad de un inmueble residencial con carácter de urgencia. La dirección era la mía. La consulta del historial de propiedad en el registro público de la propiedad se había hecho 3 días antes, en un horario en el que yo estaba en el trabajo. No había sido yo quien lo solicitó. Salí de la oficina de Arturo con una lista clara de cosas por hacer, y con esa claridad fría que aparece cuando la mente entiende que el peligro es real y que no hay margen para dudar. La primera medida fue transferir el inmueble a un fideicomiso revocable, con documentos que Arturo ya tenía preparados y que solo necesitaban mi firma. Firmé todo esa misma mañana, sentada en esa misma silla, con la pluma que él me tendió sin ceremonia. La segunda fue llamar a mi hermana Chela y pedirle que estuviera disponible al celular durante el resto del día sin tener que explicarle el motivo. La tercera fue regresar a mi trabajo y actuar como si absolutamente nada hubiera cambiado. Fue entonces cuando Alejandro volvió a llamar. Esta vez su voz era diferente, más abierta, más cercana, como si hubiera cambiado de estrategia después de que la primera no funcionó. Dijo que necesitaba unas carpetas viejas de su padre que se habían quedado en mi despacho. Me preguntó si pasaría por la casa a la hora de siempre. Le dije que sí. Él agradeció con un alivio que intentó ocultar y no pudo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de la oficina por un tiempo que no supe medir. La llamada no era por las carpetas de Manuel. Las carpetas de Manuel estaban en el closet de mi cuarto, y Alejandro lo sabía, porque me había ayudado a organizarlas después del funeral. Lo que él quería saber era si yo llegaría a casa a la hora de siempre, la hora con la que ellos habían contado para planear todo. Decidí que llegaría mucho antes. Salí del trabajo 2 horas antes de lo previsto. Le dije a mi colega de la consultoría que tenía un compromiso personal impostergable, lo cual era verdad sin necesidad de entrar en detalles. El viaje de regreso a casa pareció más largo de lo normal, no porque el tráfico estuviera diferente, sino porque mi cabeza estaba demasiado ocupada con pensamientos que no obedecían un orden lineal. Iba y venía entre el pasado y el presente sin que lograra fijarme en ninguno de los dos por mucho tiempo. Pensé en la primera vez que Valeria se había quedado sola en mi casa, años atrás, mientras Alejandro y yo fuimos al supermercado. Cómo al regresar había notado que el cajón del escritorio estaba ligeramente diferente a como lo había dejado, los documentos en un orden apenas distinto a mi orden habitual.
No dije nada en ese entonces. Pensé que había sido yo misma quien le había movido y lo había olvidado. Ahora entendía que probablemente no había sido así. Pensé en Alejandro, en el niño que había aprendido a caminar en esa casa, que había roto la ventana de la recámara con un balón de fútbol y tuvo tanto miedo de mi reacción que pasó 2 días evitándome antes de confesar. En el hombre en que se había convertido ese niño y en las decisiones que ese hombre estaba tomando ahora. Reduje la velocidad cuando di vuelta en mi calle. El camión de mudanza estaba estacionado justo frente al portón, uno de esos camiones de flete, con el lateral completamente abierto y una rampa de madera que bajaba hasta la banqueta. Era un camión mediano, no de los grandes, lo que me indicó que estaban priorizando artículos específicos, no intentando vaciar todo. 2 hombres trabajaban con la tranquilidad eficiente de quien cree estar ejecutando un servicio contratado de forma legítima, cargando cajas de cartón y algunos objetos envueltos en plástico de burbujas por la puerta principal. Me estacioné a media cuadra de distancia, apagué el motor y me quedé observando por unos minutos antes de salir. Valeria estaba en el portal delantero. Llevaba una blusa clara, el cabello recogido, y sostenía una libreta de notas, haciéndole gestos al pasillo con la postura de quien está supervisando una operación que ya fue planeada a detalle. Su voz llegaba hasta mí en fragmentos arrastrados por el viento. Escuché lo suficiente para entender que estaba coordinando qué salía primero: los muebles del pasillo, los cubiertos de plata del comedor, la caja fuerte del despacho al final, con el diablito, porque está atornillada al piso. Me quedé parada en la banqueta, no por parálisis, no por asombro, por elección consciente. Existe una enorme diferencia entre llegar a una situación sin saber qué vas a encontrar y llegar sabiendo exactamente lo que pasa y necesitar un momento para decidir cómo entrar. Saqué el celular del bolsillo y llamé a Arturo. Él contestó al segundo tono. Le hablé en voz baja. Le dije que estaba frente a mi casa y que el camión estaba ahí. Él dijo que ya iba para allá y que yo no debía firmar absolutamente nada sin importar lo que me pusieran enfrente. Guardé el celular y caminé hacia el portón. Cuando Valeria me vio, la libreta casi se le resbala de la mano. Por una fracción de segundo, su rostro mostró todo al mismo tiempo. La sorpresa genuina, el cálculo rápido de cómo manejar la situación, el intento de recuperar el control antes de que yo me acercara más. Forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Teresa, qué sorpresa». «Alejandro dijo que llegabas más tarde». Entré sin devolverle la sonrisa. Los 2 cargadores se detuvieron al verme. Uno de ellos todavía sostenía una caja con ambas manos, mirándonos a Valeria y a mí con esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que el trabajo se complicó más de lo que el contrato describía. La otra caja, que estaba apoyada en la pared del pasillo, tenía una etiqueta escrita a mano. Reconocí la letra de Valeria. Documentos despacho, primera remesa. Fui directo a mi despacho. La puerta estaba abierta. El escritorio estaba revuelto. Los cajones abiertos en diferentes niveles como si alguien hubiera pasado por ellos con prisa, pero intentando mantener una apariencia de orden. Los documentos que yo guardaba en carpetas numeradas, en el orden que yo misma había creado a lo largo de los años, estaban reagrupados en pilas que no seguían ninguna lógica que yo reconociera. Encima del escritorio había un folder nuevo, con el logotipo de una notaría que nunca había usado. Valeria apareció en la puerta detrás de mí unos segundos después. Su voz había recuperado gran parte de la compostura. «Te lo íbamos a explicar todo esta noche», dijo. «Alejandro viene para acá. Teresa, tú sabes que la situación de la empresa está difícil. Tú siempre dijiste que la familia es lo primero. Esto es solo una reorganización temporal, una garantía que pidió el banco. Nada que te vaya a perjudicar de verdad». Me giré hacia ella lentamente. Tomé el folder nuevo que estaba sobre el escritorio y lo abrí en la primera página sin sentarme, sin invitarla a pasar, sin alterar el tono de mi voz. Era un poder notarial amplio, con un lenguaje que reconocí de inmediato por mis años de trabajo con documentos legales. Le daba a Alejandro poderes plenos para administrar, negociar, vender o dar en garantía cualquier bien registrado a mi nombre. Debajo había un formato de autorización de traslado de dominio del inmueble, con mi nombre ya escrito,
en el campo del sedente. Solo faltaba mi firma, y al lado del folder había un sello notarial y una mujer sentada en la silla del rincón que yo no había notado de inmediato, joven, con una expresión profesional mezclada con una incomodidad que no lograba ocultar del todo. Se presentó como Fernanda, gestora notarial acreditada. Dijo que estaba ahí únicamente para agilizar la certificación de las firmas esa misma tarde, que era un procedimiento de rutina. Tomé mi celular de nuevo y llamé a Arturo en altavoz, ahí mismo, sin pedirle permiso a nadie presente en la habitación. La voz de Arturo llenó el despacho, con esa autoridad serena que no necesita subir el volumen para ser tomada en serio. Le pidió el nombre completo a la gestora y su número de acreditación. Fernanda respondió con la voz ligeramente temblorosa, pero respondió. Él le pidió que describiera exactamente qué documentos la habían contratado para certificar y cuál era la naturaleza de la operación. Ella empezó a explicar y fue perdiendo seguridad con cada frase, como alguien que se da cuenta a medio camino de que está sosteniendo algo que no debería estar en sus manos, y que las consecuencias de eso pueden ser mucho mayores que el dinero que le pagaron por aparecerse esa tarde. Cuando Arturo le dijo con precisión técnica, y sin elevar la voz, que el intento de transferencia de titularidad de un inmueble sin el consentimiento real, documentado y comprobable de la propietaria, configuraba como mínimo fraude equiparado con la agravante de relación familiar, y que cualquier profesional presente que certificara dichos documentos estaría sujeto a responsabilidad solidaria. La habitación se quedó en un silencio que duró más que cualquier otro silencio que hubiera habitado ese despacho. Fernanda tomó su bolsa. Dijo que necesitaba verificar cierta información con su supervisor antes de proceder con cualquier trámite, y salió por la puerta sin mirar atrás, con esa prisa controlada de quien intenta salir de una situación sin que parezca que está huyendo. Los dos cargadores, que se habían detenido por completo en el pasillo y estaban escuchando la plática con total atención, cruzaron miradas y empezaron a bajar las cajas por la rampa de regreso a la banqueta, sin que nadie se los pidiera explícitamente, sin discutir, con la silenciosa eficiencia de quienes ya entendieron que el trabajo se terminó de una forma que nadie había planeado. A veces las personas que están siendo utilizadas en una situación son las primeras en reconocer cuando todo se derrumbó. Valeria se quedó parada en el marco de la puerta del despacho. La compostura que había mantenido con tanto cuidado fue cediendo en capas visibles. Primero la sonrisa, que desapareció por completo, luego la postura, que perdió la rigidez calculada y se volvió pura tensión. Después, la certeza de que aún quedaba alguna maniobra posible, que fue lo último en irse y que dejó en su rostro una expresión que yo nunca había visto antes, porque nunca había visto a Valeria sin un plan de respaldo. Alejandro llegó mientras Arturo todavía estaba en altavoz. Entró por la puerta principal con pasos apresurados, pasó por el pasillo mirando hacia los lados como quien verifica el progreso de un operativo, y se detuvo en seco cuando dio la vuelta a la esquina y me encontró parada ahí. Su rostro hizo algo diferente a lo que había hecho el de Valeria. No calculó, no se recompuso, se avergonzó con esa vergüenza específica de un hijo adulto que fue sorprendido en un error que no tiene forma de minimizar. Los tres nos quedamos en la sala con las cajas a la mitad, el camión de mudanza aún estacionado afuera, con los cargadores recargados en él, sin saber qué hacer, y Arturo, aún en el altavoz de mi celular, como testigo silencioso de todo lo que estaba pasando. Alejandro intentó hablar primero, como siempre hace cuando está acorralado, porque la palabra es la herramienta que utiliza cuando ya no le queda ninguna otra. Dijo que me iba a explicar todo, que la situación se había salido de control más rápido de lo que había imaginado, que solo necesitaba tiempo, que la casa regresaría a su registro original en cuanto se renegociara la deuda principal con el banco, que no tenía la intención de dejarme sin nada, que era una solución temporal, que había planeado contármelo todo esa noche. Escuché cada oración sin interrumpir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había entendido que no era una plática que yo necesitara tener en ese momento. Aquello no era una explicación, era una súplica disfrazada de explicación, una petición de que yo fingiera que lo que había ocurrido esa tarde era menos grave de lo que era,
que había sido un malentendido, que la intención había sido buena aunque el método hubiera estado mal. Era la petición que hace la gente cuando todavía espera que la salves de las consecuencias de sus propias decisiones. Valeria habló una sola vez durante todo ese tiempo. Dijo que yo estaba exagerando, que la familia resuelve las cosas a puerta cerrada, que involucrar a un abogado era transformar un problema doméstico en un caso de policía, que ella solo había intentado ayudar a su esposo, que estaba desesperado. La miré por un momento que duró el tiempo necesario. Y entonces le dije, con la misma calma que uso cuando estoy auditando un balance general con inconsistencias, que yo no había involucrado a nadie que no fuera necesario, que quien había transformado un problema familiar en un potencial caso de policía había sido la decisión de contratar un camión de mudanza, una gestora y 2 cargadores para entrar a mi casa y llevarse mis bienes mientras yo estaba trabajando. Arturo llegó 40 minutos después, con su mismo maletín negro de siempre, y esa expresión de quien ha visto situaciones similares lo suficiente como para no sorprenderse, pero que aún así se toma cada una de ellas en serio. Para entonces, nadie más había dicho gran cosa. Después de que Alejandro y Valeria se fueron, la casa se quedó con ese silencio específico de un lugar que acaba de pasar por algo que reorganizó el aire de adentro. Fui poniendo las cajas de archivo de regreso en su lugar con una calma que yo misma observaba de lejos con cierta extrañeza. Pero conozco ese mecanismo desde hace el tiempo suficiente como para no asustarme. Cuando la emoción es demasiado grande para procesarla de una sola vez, el cuerpo elige una tarea pequeña y la ejecuta. Organizas el cajón, acomodas los papeles en el orden correcto, cierras cada carpeta en el lugar de donde fue sacada. Y mientras haces eso, ocurre una digestión lenta de lo que la mente aún no puede encarar directamente. Arturo se quedó conmigo por casi 2 horas esa tarde. Nos sentamos en la mesa de la cocina con café y revisamos todo sistemáticamente. Los documentos que ya estaban protegidos por el fideicomiso firmado esa misma mañana, el registro del acceso no autorizado al historial del inmueble en la notaría realizado días antes, la presencia de la gestora con documentos listos para firmar sin que la dueña de la propiedad hubiera sido consultada, el comportamiento de los cargadores que confirmaba que habían sido contratados para un operativo que se les presentó como legítimo. Él fue anotando cada detalle con esa metodología suya que transforma situaciones caóticas en secuencias de hechos comprobables. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo algo que se quedó conmigo por mucho tiempo después de esa noche. Teresa, hiciste todo bien. Y lo hiciste en el momento exacto. Un día más tarde, habría sido mucho más difícil de revertir. No lo dijo como un halago. Lo dijo como la evaluación técnica de alguien que conoce los límites de lo que el derecho puede proteger cuando se cierra la ventana de tiempo. Dormí poco esa noche. No exactamente por ansiedad, no de ese tipo de insomnio que viene acompañado del corazón acelerado y pensamientos en espiral. Era un insomnio más silencioso, de esos que llegan cuando la mente está procesando más de lo que el sueño puede absorber de golpe. Me quedaba mirando el techo de la recámara, el mismo techo de siempre, y los pensamientos venían sin un orden específico. En Manuel construyendo ese portal allá afuera, con las manos que yo había sostenido mientras él dormía al final. En Alejandro de niño, pidiendo agua a las 11 de la noche como estrategia para aplazar la hora de dormir, apareciendo en la puerta del cuarto con el pelo alborotado y esa sonrisa que creía que le funcionaba en cualquier situación. En Valeria llegando por primera vez a esa casa, con la sonrisa que nunca supe clasificar con certeza. En todas las veces que yo había notado algo, y me lo había guardado en silencio por respeto al matrimonio de mi hijo y a la paz de la familia. Y pensaba también por mucho tiempo en cuántas mujeres en mi situación no habrían tenido a un abogado de confianza al que llamarle, o una intuición que llegó en el momento justo, o décadas de trabajo con números que te enseñan a reconocer un problema antes de que aparezca en el balance. ¿Cuántas habrían firmado los documentos porque su hijo se los estaba pidiendo y porque la presión emocional de decirle que no a un hijo desesperado es una de las presiones más difíciles que existen? 3 días después de la tarde del camión, Alejandro interpuso una demanda impugnando el fideicomiso.
Arturo me llamó en cuanto recibió la notificación, con esa voz de quien está dando una noticia que no es buena pero tampoco es sorpresa. El argumento central era que yo había firmado los documentos de transferencia para el fideicomiso sin comprender plenamente lo que estaba haciendo. El abogado contratado por ellos, un hombre cuyo estilo de trabajo Arturo conocía, utilizaba un lenguaje cuidadoso, construido para sonar técnico, pero que en el fondo apuntaba en una dirección específica: posible vulnerabilidad cognitiva relacionada con la edad, decisiones tomadas bajo la influencia de terceros, necesidad de un peritaje médico para evaluar la capacidad de la propietaria de administrar de manera autónoma su propio patrimonio. Me senté en la silla frente a Arturo en nuestra siguiente reunión y escuché todo esto sin alterar mi expresión. Por dentro había una mezcla de cosas que no eran fáciles de separar. El dolor de ver el argumento siendo construido por un hijo en contra de su propia madre. La indignación técnica de alguien que pasó toda su vida administrando patrimonio con competencia y ahora veía esa competencia siendo cuestionada como estrategia legal. Y también por debajo de todo eso, una claridad fría y bastante firme de que no iba a retroceder ante la humillación pública de que se debatiera mi cordura en una sala de audiencias. Ellos estaban apostando a la incomodidad, apostando a que yo preferiría ceder antes que pasar por eso. No me conocían lo suficiente. Pasé las semanas siguientes organizando cada documento que Arturo iba a necesitar: declaraciones de impuestos de los últimos 6 años, estados de cuenta bancarios, correspondencia con clientes e instituciones financieras que demostraban un historial consistente de decisiones autónomas y bien fundamentadas, y dictámenes médicos actualizados, hechos por iniciativa propia, en cuanto Arturo lo sugirió, que certificaban con precisión clínica mi plena capacidad cognitiva y funcional. Cada documento era una línea en un balance general que tenía que cuadrar sin una sola coma fuera de lugar. La sala de audiencias tenía ese olor a papel viejo y aire acondicionado que asocio con lugares donde las cosas se definen de forma permanente. Llegué con anticipación, como siempre hago cuando algo importa. Arturo ya estaba ahí, organizando los documentos en la mesa con su metodología. Alejandro llegó minutos después con su abogado, cruzó la sala sin mirar en mi dirección y se sentó del otro lado con la postura de alguien que mantiene una posición a base de esfuerzo consciente. Valeria no estaba presente, algo que yo ya había anticipado. En esta fase del proceso estaban dividiendo los roles con cuidado, y la presencia de ella probablemente había sido evaluada como un riesgo mayor que un beneficio. El abogado de Alejandro fue el primero en tomar la palabra como se esperaba. Construyó su argumento con el cuidado de quien sabe que lo que va a decir es frágil y por eso necesita decirlo con mucha técnica. Describió el fideicomiso como una decisión repentina, tomada en un momento de inestabilidad emocional, posiblemente bajo la influencia de terceros que podrían tener un interés propio en la situación patrimonial de mi familia. Usó la palabra vulnerabilidad 3 veces. Usó la expresión capacidad de juicio reducida 2 veces. Habló sobre la relación entre el estrés y la toma de decisiones en personas mayores de cierta edad con una cautela verbal que intentaba sonar científica, pero que yo reconocí por lo que era. Un argumento fabricado para hacer que el juez cuestionara si yo sabía lo que estaba haciendo cuando firmé los papeles. Me quedé mirándolo mientras hablaba y pensé en cuántas versiones de ese mismo argumento había escuchado a lo largo de 67 años. Siempre la misma estructura fundamental. La mujer que decide por sí sola está siendo impulsiva. La mujer que protege lo que construyó está bajo la influencia de alguien. La mujer que le dice no a la familia está siendo egoísta, o está confundida, o está siendo manipulada por terceros con oscuros intereses. Es un argumento viejo, desgastado por el uso repetido, pero que aún tiene la fuerza suficiente para seguir utilizándose porque a veces funciona. El juez escuchó todo con esa atención neutral que los jueces experimentados cultivan como protección contra la narrativa más persuasiva de la sala. Cuando llegó el turno de Arturo, él no dio un discurso. Presentó documentos, en el orden que habíamos planeado juntos, con la lógica de una auditoría bien llevada que va de lo general a lo específico sin dejar lagunas. Los dictámenes médicos, fechados con menos de 30 días antes de la audiencia,
firmados por 2 especialistas diferentes, certificando mi plena capacidad cognitiva y funcional. El historial de 6 años de declaraciones de impuestos demostrando una gestión consistente y autónoma de un patrimonio considerable. La correspondencia con el propio banco de Alejandro, donde la dirección de mi casa había sido usada como referencia patrimonial sin mi conocimiento ni consentimiento. La declaración por escrito de Fernanda, la gestora, confirmando que había sido contratada por Valeria para certificar firmas en una propiedad cuyo titular no estaba presente, no había sido notificado y no había dado un consentimiento comprobable. Entonces Arturo puso en el sistema de reproducción del tribunal un archivo de audio. La sala se quedó callada de una manera que solo ocurre cuando las personas presentes se dan cuenta de que algo está a punto de cambiar de rumbo definitivamente. Explico por qué existía ese archivo. 2 años antes, después de un intento de robo en mi calle, yo había instalado una pequeña cámara de seguridad en la entrada de mi despacho, discreta, conectada a mi celular, con grabación continua activada por movimiento. No era un sistema elaborado, era el tipo de cosas que instala una mujer que vive sola cuando quiere tener algún registro de lo que pasa en los cuartos de atrás cuando ella no está. La noche de la cena, cuando Alejandro se había excusado para ir a mi despacho con el pretexto de buscar los papeles viejos de su papá, la cámara lo había grabado todo. Él abriendo cada cajón sistemáticamente, él tomando fotos de documentos específicos con su celular, él revisando la caja fuerte, probando la resistencia de la puerta con las manos, anotando algo en un papel que sacó de su bolsillo. Y también había registrado una llamada que hizo justo después, todavía adentro del despacho, con la voz baja pero captada con suficiente claridad por el micrófono de la cámara. Su voz decía que si yo ya había firmado los papeles de Arturo, tenían que actuar antes de que esos documentos entraran al sistema del registro, que Valeria debía ir con la gestora el lunes por la mañana, que el camión tenía que estar organizado antes del mediodía. Nadie se movió mientras se reproducía el audio. Cuando terminó, el silencio se prolongó unos segundos que ninguno de los presentes intentó llenar. Alejandro miraba fijamente hacia el frente, inmóvil, con esa expresión de quien está observando una realidad que no se puede refutar. Su abogado había dejado de escribir por completo, con la pluma suspendida sobre su libreta de notas, sin tocar el papel. El juez se reclinó ligeramente en su silla y se quedó revisando las notas que tenía frente a él, con una atención diferente a la que había mostrado antes. Arturo apagó el sistema de reproducción y esperó. A veces la verdad transforma una sala entera sin que nadie tenga que levantar la voz o dar un discurso. En esa sala pasó exactamente eso. La narrativa que el abogado de Alejandro había construido con tanto cuidado en las horas previas había perdido por completo el peso que tenía antes del audio. Todos los presentes entendían que lo que acabábamos de escuchar hacía imposible defender las intenciones descritas en esa grabación con cualquier argumento técnico disponible. En 4 meses, la demanda que Alejandro había interpuesto contra el fideicomiso fue desestimada por el juez. La resolución no fue larga ni elaborada. Las pruebas eran contundentes, la línea de tiempo era clara y comprobable, y el argumento central de vulnerabilidad cognitiva había sido desmontado por completo por la combinación de dictámenes médicos, el historial documentado de decisiones autónomas y, por encima de todo, por la grabación que demostraba que el problema nunca había sido mi capacidad para entender lo que estaba firmando. El fideicomiso se mantuvo íntegro. La casa de esquina con el jardín de rosales y el portal que Manuel había construido seguía registrada a mi nombre, protegida de la forma en que Arturo lo había estructurado aquella mañana de lunes, en la que yo había llegado a su despacho con un folder bajo el brazo y una sensación en el pecho que todavía no tenía nombre. La empresa de Alejandro no sobrevivió a lo que vino después. Cuando los documentos del juicio se volvieron públicos, como ocurre con los casos que llegan a audiencia, algunos proveedores que ya desconfiaban de la salud financiera de la empresa retiraron los contratos que aún estaban vigentes. El banco ejecutó los préstamos con la velocidad que los bancos emplean cuando entienden que la renegociación ya no es una opción viable. Los socios se hicieron a un lado con esa eficiencia discreta de quienes estaban esperando el momento exacto para salir sin que pareciera que estaban abandonando el barco.
En menos de 5 meses, Alejandro vendió el equipo, el local comercial y los contratos restantes para cubrir parte de la deuda. El pasivo restante le tomaría años resolverlo, probablemente. Valeria le pidió el divorcio 2 meses después del juicio. El proceso se llevó a cabo rápido y sin mucha pelea por ninguna de las partes, como si ambos hubieran llegado al mismo tiempo a la conclusión de que ya no había nada más que negociar. Supe por una prima que ella había regresado al pueblo donde creció, en los Altos de Jalisco, donde todavía tenía familia. No me buscó, tampoco esperaba que lo hiciera, y de todas formas no había nada que yo tuviera que decirle que no se hubiera dicho ya. La familia reaccionó de distintas formas, como siempre pasa cuando una situación complicada por fin sale a la luz de una manera en la que ya no puede ser ignorada. Mi cuñada Lourdes me llamó para decirme que yo había exagerado, que un hijo es un hijo sin importar lo que pase, que yo podría haber resuelto las cosas de otra manera sin llegar a los tribunales, que ahora la familia entera estaba dividida por culpa de una decisión que yo pude haber evitado. La escuché con paciencia, le respondí con cordialidad y no discutí. Mi primo Ramón me llamó 2 días después para decir que yo había hecho exactamente lo que tenía que hacer y que cualquier persona honesta en mi posición habría hecho lo mismo. Mi hermana Chela, que se había quedado haciendo guardia al teléfono aquel día sin saber bien el porqué, me visitó la semana siguiente y se quedó sentada conmigo en el portal toda la tarde sin que tuviéramos que hablar del tema todo el tiempo. Guardé todos esos comentarios en el mismo lugar. El lugar donde uno pone las cosas que escucha y reconoce como verdaderas desde el punto de vista de quien las dijo, sin tener que cargar con ninguna de ellas, como un juicio definitivo. Alejandro me mandó un mensaje 6 semanas después de la audiencia. Era breve, escrito con la contención de quien redactó varios borradores antes de mandar ese. Decía que él sabía que se había equivocado, que la presión había sido más grande de lo que podía manejar solo, que no era una excusa, pero que quería que yo supiera que su intención nunca había sido perjudicarme de forma permanente, que me extrañaba. Leí el mensaje 3 veces, la primera de forma rápida, como se lee cualquier texto, la segunda más despacio, prestando atención a cada frase, la tercera, intentando encontrar lo que había detrás de las palabras que él había elegido. Después bloqueé el celular y fui a regar las plantas del portal, ese que Manuel había construido con sus propias manos un fin de semana de marzo, hace tantos años, en una época en la que yo no imaginaba que algún día me quedaría sola en él. No le contesté ese día, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, no porque no amara a mi hijo. El amor de madre no funciona como un interruptor que se apaga cuando la persona te decepciona. Sigue ahí. A veces es más difícil de sentir que otras, a veces duele de una manera que no tiene un nombre fácil, pero continúa. Lo que yo necesitaba era tiempo para entender qué hacer con ese amor ante lo que había pasado. Porque perdonar y confiar son cosas muy distintas, y reconstruir la confianza exige mucho más que un mensaje bien redactado enviado 6 semanas después de un juicio legal. Seguí viviendo en mi casa de esquina con el jardín al frente y el portal en la parte de atrás. Seguí tomando café a la misma hora de siempre, trabajando un par de horas a la semana como consultora, porque me gusta, no porque lo necesite, llamando a Chela los miércoles por la noche, regando el rosal que planté el primer año que me mudé para acá. La rutina no había cambiado mucho por fuera. Por dentro, había una reorganización ocurriendo silenciosamente, de esas que no se le anuncian a nadie, pero que van definiendo, poco a poco, en quién te conviertes después de una experiencia que divide tu historia en un antes y un después. Cierta tarde, ordenando el despacho, encontré una foto vieja de Alejandro cuando tenía unos 10 años. Estaba sentado en este mismo escritorio haciendo la tarea de la escuela, y Manuel estaba a su lado, con un lápiz en la mano, explicándole algo que la cámara no alcanzó a captar. Los dos se estaban riendo de algo que se quedó solo entre ellos en ese momento. Me quedé mirando la foto por un tiempo que no supe medir. Luego la volví a poner en su lugar, en la repisa del lado izquierdo del librero, entre los libros de contabilidad y la pequeña escultura de madera que me regalaron en mi aniversario profesional. Ese es el trabajo del que nadie habla cuando te dicen que protejas lo que es tuyo. No es solo el trabajo legal, los documentos, los abogados, las audiencias.
Es el trabajo de seguir viviendo después de que todo eso pasa, de encontrar lo que aún queda intacto en las relaciones que se resquebrajaron, de decidir qué cargas contigo y qué dejas tirado en el lugar donde se quedó. La casa estaba protegida. Los papeles estaban en orden. La historia que Manuel y yo habíamos construido entre esas paredes seguía siendo mía. Y eso, al final de cuentas, era lo que había importado desde el principio. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.